salida, ¿se acuerdan, verdad? Es bien importante. Número 4, y este es el que quizás no duré bastante tiempo, pero hoy en otra ocasión lo haré, es de que el número 4, la gran mayoría de personas que existieron desde Adán hasta el último pararán en el infierno. Por eso Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y pocos son los que hallan la puerta angosta, el camino angosto. Entonces, sencillamente, en un sentido de estadística y probabilidades, podemos decir que la inmensa mayoría de seres humanos que han existido y que existirán terminarán en el infierno. Esa es una realidad horrorosa, una realidad que aterroriza el corazón y nuestras mentes, y nos debe de motivar, número 1, a cuidar y guardar nuestra vida, y número 2, compartir el Evangelio a las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? Y 5, hablamos acerca de que dos tipos de personas van a estar allí. Número 1, los que se van a levantar, esos son los que lloran, y los que se van a, los resentidos, ¿verdad? Los que crujen los dientes. Y hablamos de estas cosas, pero yo quisiera tomar una diferente dirección, y traje esta palabra. La había preparado, ya la había dado a esta iglesia, no de la manera que lo voy a dar hoy. Estaba mirando mis viejas notas, y la había dado a esta iglesia aproximadamente 2 años, en el 2016, aproximadamente 2 años. Di esta palabra, el templo, el altar todavía estaba en aquella pared, no estaba todo esto. La di hace 2 años, y no la di como la voy a dar hoy, pero es el mismo concepto, es el mismo tema central. Pero hoy quisiera darla de nuevo. Si no me equivoco, hace como 1 mes y medio, era una celebración, no sé qué era, qué fue la ocasión. La iba a traer, y en el último momento había muchos especiales y no la pude traer. La tuve que cambiar en el último momento. Se me olvida que fue hace poco, como 1 mes. Ya la tenía preparada, y Dios, el mismo programa no permitió, y lo tomé como de Dios. Entonces hoy hasta el fin lo voy a volver a traer, y ojalá que cada uno de ustedes se grabe esto en su corazón, se grabe eso en su mente. Y si hay algún punto que usted, con el cual usted difiere, que usted vaya, examine las escrituras, lea la palabra de Dios, lea las escrituras, las porciones bíblicas que les voy a dar, y medítela, y ojalá pueda llegar a la misma conclusión que hoy les voy a dar. Y el título de la palabra de Dios para nuestros días, comenzando con mi persona, es razones bíblicas por la cual moverse de una iglesia local. Una vez más, razones bíblicas por la cual moverse de una iglesia local. ¿Por qué no hacemos una pequeña oración ahí mismo, sin ponerse de pie, sencillamente honrando a Dios con inclinar su rostro y cerrar sus ojos? Hacemos una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más te pedimos que tú abras las escrituras, porque tu Espíritu fue el que los inspiró estas palabras a los antiguos profetas y apóstoles. Entonces, así como le diste a ellos revelación para escribirlas, ahora danos a nosotros revelación para entenderlas. Danos revelación para poder, oh Dios, discernirlas, interpretarlas correctamente. Obviamente no estamos haciendo la declaración que en nosotros reside la verdad absoluta. Solo Cristo es la verdad absoluta. Solo Cristo conoce todo lo que hay para conocer. Pero te pedimos por medio de tu Espíritu que la poca gloria que nos has dado, el poco destello de tu sabiduría y de tu gracia, que sea revelado en nuestras vidas, para que podamos, oh Señor, tener una mejor apreciación de lo que es verdadero y justo. Bendice esta iglesia, oh Señor, y que esta palabra, oh Señor, confirme los corazones que están un poco quizás inquietos, y aquellos que ya están afirmados, que los consuele, oh Señor, y aquellos que van a estar escuchando esta palabra también por la internet, oh Señor, que les traiga, oh Señor, quizás un poquito de claridad donde ahorita hay un poco de confusión. Te damos la gloria, y una vez más, gracias por este gran honor. No lo cambiaría, oh Señor, por ninguna ninguna mesa de operación, ningún podio ante las masas. Dios, no cambiaría esto por nada. Tu palabra es lo más increíble que hay para mi vida. Y te doy gracias por este honor de poder exponerla, oh Señor, y te pido que en el nombre de Jesús sea bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Razones bíblicas por las cuales moverse de una iglesia local. Traigo este mensaje básicamente por una razón que es patente, que es obvia. No ni siquiera tienes que ser cristiano para verla. La iglesia local, la iglesia cristiana, especialmente la iglesia latinoamericana, está sumamente dividida. Pregunta: ¿cuántas iglesias católicas hay en Spring Valley?
Una. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay? No hay número, ¿verdad que no? No hay número. Igual pudiera, digamos, preguntarles cuántas iglesias presbiterianas hay. 2, 3, yo solo he visto 2. Puedo preguntarle lo mismo, ¿cuántas iglesias luteranas hay? 1, 2, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? Y tristemente el mundo evangélico, el mundo especialmente evangélico latinoamericano, y voy a especificarlo aún más, dentro digamos están los protestantes y pues los evangélicos son una rama de los protestantes, y pues vamos a especificarlo aún más, y dentro de los evangélicos están los pentecostales, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de la visión viene ahí, y déjenme decirles por qué traigo esto a sus mentes. En el mundo pentecostal cristiano le damos más énfasis a las emociones que al conocimiento. ¿Ok? Y en general, hubiera dicho lo de esta manera, aún antes de entrar a lo religioso, hablemos de lo cultural. El latino es romántico, es más romántico. El latino es más dado a las emociones, ¿verdad? Hay otras culturas, la anglosajona, la alemana, que son más cerebral. Ahora, estoy hablando en términos muy generales, no estoy diciendo que todo latino es un romántico, ¿verdad?, destinado a que le quiebren el corazón, y que nunca va a inventar un BM, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que en general el patrón es que Latinoamérica es conocido más por sus baladas, por su música romántica, por su romanticismo, su idealismo, por su emoción, ¿verdad? Y no necesariamente por su erudition, ¿cómo se dice eso? Su erudición. Y cuando hablamos de la iglesia pentecostal cristiana, vemos la misma regla. Le ponemos más énfasis a la subjetividad, a lo que yo siento y a lo que mi corazón me dice que tengo que hacer, en lugar a lo que es lo que se puede llegar, no necesariamente por medio de las emociones, sino por medio de una manera analítica, crítica, razonable. Cuando una cultura o cuando un grupo de personas, sean cristianos o no cristianos, le da más énfasis a las emociones, vas a tener una explosión, porque obviamente la manera, podemos estar viendo la misma pintura, pero el sentido emotivo que te da a ti no es necesariamente el que me da a mí, ¿verdad? Cuando miramos una pintura de Van Gogh, ¿cuántos aquí conocen a Van Gogh, no? O cuando miramos una pintura de Michelangelo, Leonardo, los grandes, ¿verdad?, una escultura, etcétera, de repente las experiencias que te están produciendo a ti, los sentidos, porque eso tienen, ¿cuántos aquí, digamos, cuando huelen una aroma les recuerda a su infancia? ¿Ya? A ver, alguien menciona una aroma que le recuerda a su infancia. ¿El café? El vino. Froilán creció con vino, es hombre de alta clase, hermano. El pino. Perdón, ya te estaba viendo como borracho. El pino. El pino, sí, el pino. ¿Verdad? Hay aromas que cuando tú la infancia, y de repente otro huele. Y ese es el problema de la emoción, de la subjetividad, que podemos estar experimentando objetivamente lo mismo, podemos estar viendo lo mismo, pero internamente estamos interpretándolo diferente. Y ese es el problema del pueblo hispano cristiano, no solo en esta área, pero realmente podemos hablar de una manera casi universal, y por eso tanta fracción. Le ponemos tanto énfasis, tanto énfasis a lo que dice la emoción, que incluso dentro de nuestro mundo, y digo nuestro porque yo soy parte de ello, yo no estoy criticando de afuera, yo no estoy diciendo, no me gusta y me avergüenzo de este grupo, al contrario, como dijo Moisés, no, yo no soy egipcio, yo soy hebreo, yo soy latino, yo soy pentecostal, yo soy cristiano evangélico, en esto crecí. Obviamente mi teología no se alinea a todas las cosas que se dicen en esa rama,
pero no me avergüenzo de mi legado, de lo que me dieron mis padres. Pero sí tenemos que criticar ciertas cosas, porque si no las criticamos, no salimos de estos graves errores. Y ese emocionalismo nos lleva a tanta, iba a decir tontería, pero bueno, no ser tan falta de respeto, a tanta mala interpretación de las Escrituras. Conozco pastores dentro de este mundo que para ellos el predicar no conlleva preparación. Es decir, que más bien, si tú traes notas y si tú has leído diccionarios y has leído enciclopedias y te has preparado y todo eso, tú estás anulando o tú estás degradando, tú estás acortando la posibilidad de que el Espíritu Santo te use. ¿Por qué? Porque somos tan idealistas y románticos que es a lo que te sienta, a lo que Dios te haga sentir. Y entonces más bien la manera que nos preparamos es no pienses mucho, solo ora y no pienses mucho, y cuando estés ahí Dios te va a revelar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a escuchar expresiones muy a menudo como y me dijo Dios, y así dice Dios, y cuando alguien dice eso, las antenas mías es, ok, a ver a dónde me va a llevar la palabra de Dios. Y no, y a veces se van a sus experiencias y se van a sus anécdotas. Y no estoy desacreditando eso, porque Dios a cada uno de nosotros nos habla de mil maneras. Dios nos habla de mil maneras. Y Dios nos ha limitado a las cuatro fuerzas del universo. Él no está limitado a la gravedad. Él no está limitado a este mundo natural. Él puede traspasarlo. Él está encima de todo. Cuando dicen el Señor, Él puede quebrar toda regla. Él puede hablarnos a través de sueños, visiones. Él nos puede a través de profecía. Nos puede hablar de mil maneras. Sí, Él nos puede hablar de un asno, de un asa, ¿verdad? De un burro. Patricia, amén. Pero hay un patrón, hay una regla, hay una línea, hay una tradición inquebrantable que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Y cuando le ponemos mucho énfasis a las emociones, como le digo, eso nos va a llevar a un sinnúmero de errores doctrinales, errores de conducta, falsos paradigmas, falsas ideas, y vamos a comenzar a atribuirle cosas a Dios que Dios nunca dijo. Y vamos a estar convencidos, vamos a estar seriamente convencidos de que así dijo Dios y realmente Dios nunca dijo eso. Y ahí es cuando nace la división. Primero la división viene doctrinal, primero es una división doctrinal, y después de eso eventualmente la división doctrinal es tan fuerte que la gente no puede seguir adelante, tiene que dividirse. Entonces se forman pequeñas iglesias, pequeños núcleos, o uno se va de otra iglesia a otra iglesia porque ya no me parece. Entonces esa es una de las razones primordiales. La otra, segunda razón es también por lo mismo, porque no dejamos que la palabra temple, la palabra martille, la palabra le dé forma a nuestras emociones, y entonces nuestras emociones a veces superan la palabra. Entonces cualquier disgusto, cualquier pelea, cualquier rencilla, cualquier desacuerdo, no necesariamente doctrinal, puede ser algo cotidiano, ya nos enemitamos y nos vamos, nos disgustamos. ¿Por qué? Porque le ponemos tanto énfasis a las emociones. Y tenemos que entender, hermanos, que sí, las emociones son importantes. Dios nos hizo gente emotiva, personas que sienten y que lloran y que ríen, y eso es hermoso y eso es glorioso. Pero Dios no puso el corazón aquí, Dios puso el cerebro aquí arriba. Es decir, no es el corazón que nos debe de guiar. Engañoso es el corazón, aún del cristiano. Dios por eso nos da la razón, y esto es lo que nos distingue de los animales. Los animales son movidos por impulso, por instinto. Nosotros podemos razonar las cosas, podemos meditar, podemos evaluarlas, ¿verdad que sí? Entonces vamos a entrar a la palabra y razones bíblicas, y por eso es que traje este mensaje. Y a causa de eso, la división que vemos, no solo en Spring Valley y en el condado de Rockland, pero en el mundo en general, de la iglesia cristiana evangélica y específicamente la iglesia pentecostal. Le damos mucho énfasis al sentimentalismo, al emocionalismo, a la subjetividad, y a veces haciendo eso menoscabamos lo que dice la palabra de Dios. Antes de entrar a darles y antes de delinear las razones legítimas o bíblicas por las cuales movernos,
debe darle razones por las cuales no moverse de la iglesia. Es decir, razones que la Biblia no nos da ninguna razón para moverse de la iglesia. El tipo y la calidad de música, esa no es una razón justa para moverse de la iglesia. Hoy en día, vuelvo a repetir, es emoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la música? ¿Verdad? La música, ¿qué es lo que toca? Las emociones. Las emociones, ¿verdad? Especialmente la música contemporánea. La música himnal era no solo las emociones, era más el intelecto, porque se leían claramente, había mucha doctrina, mucha teología en lo que se cantaba. Hoy no, ¿verdad? Hoy puede ser una frase tan sencilla como Cristo yo te amo y dicha 1000 veces. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está agitando tus emociones. Entonces, muchas veces vamos a decir, no me gusta la música. O estamos en una iglesia y vemos que las demás iglesias comienzan a adoptar música moderna y aquí como que todavía sigue igual. Esa no es una razón para moverse una iglesia, esa no es una razón. Por las conveniencias estructurales, otra razón que ningún fundamento bíblico tiene. Tristemente somos personas que queremos estar alrededor de lo nuevo, alrededor de lo popular. Alrededor del poder. Como seres humanos queremos estar alrededor de lo que es nuevo. Alrededor de lo que queremos ser parte de la clica que está avanzando. Y por eso es que llega un punto en una empresa, como también llega un punto en una iglesia, cuando después de quebrar un cierto límite de número o de productividad, el crecimiento después de ahí explota exponencialmente. Primero es lineal, primero el crecimiento es lineal, paso uno por uno, pero después es exponencial. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente se da cuenta que, oh, wow, esta es la nueva iglesia, es donde todos están yendo porque aquí está la mejor música y aquí están los mejores templos y aquí está el mejor parqueo. Entonces todas las demás personas que they want to be in the now, y ellos quieren estar allí. Y esto pasa también con las empresas, ¿verdad? Entonces es como dice el dicho, hazte nombre y como algo así, ¿verdad? Hazte fama ¿verdad? Es decir, cuando quiebras un punto límite, ya el crecimiento va a venir porque la gente quiere estar digamos, cuando la gente te pregunta en qué iglesia tú vas, yo voy aquí a la iglesia, mira, ¿verdad? Mira ese templazo, mira ese templo. Y le pasaron a los discípulos, ¿se acuerdan cuando Jesús pasó por Jerusalén y los apóstoles le preguntaron al maestro, mira qué templo, mira qué piedras, mira qué forraje, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Estaba forrado de oro, estaba forrado de piedras preciosas, era hecha de manera, de la mejor manera. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo, ninguna piedra quedará sobre piedra. En otras palabras, no le den importancia a esas cosas. No le den importancia a esas cosas. Ahora, eso es difícil contra la carne, vuelvo a repetir, porque la carne quiere esas cosas. Pero Jesús dijo, esas cosas no valen. En el reino de Dios esas cosas no valen. Otras razones, desacuerdos en la metodología de trabajo, es decir, en formas de trabajo y proyectos, desacuerdos que no tienen que ver nada con escrituras. Hay muchas cosas en la iglesia que tenemos que hacer que nada tiene que ver con la escritura, sino que sencillamente tiene que ver con el hecho de que somos una organización, somos un grupo de personas que tienen una visión y tienen un sueño y quieren alcanzar algo, y nada que tiene que ver con las escrituras, es sencillamente formas de trabajo. Yo siempre le digo a mi esposa, yo creo que hace poco se lo dije a alguien en la iglesia, el momento que hayan más de una persona vas a tener conflicto, tarde o temprano vas a tener conflicto. ¿Sí o no? A mí, hasta uno con uno mismo tiene conflicto, ¿verdad? Pero el momento que haya más que una persona, 2, 3, el momento que ya no solo sea una unidad, una sola persona, sino que sean 2, 3, etc., y va a haber conflicto. Y entre más, mayor posibilidad de conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber un desacuerdo en la forma de trabajar. Algunos van a decir, no, mire, a mí me gusta que se haga de esta y esta manera, porque en mi iglesia se hacía de esta manera. Y el otro, no, pero es que en mi iglesia se hacía de esta y esta manera. Y el otro dice, no, pero es que en mi iglesia se hacía de esta manera. Pues al final no lo hacemos de ninguna manera. O hacemos como un tipo Frankenstein, que le ponemos una mano aquí de esta, un pie de aquí, ¿verdad? Y pues tenemos una manera rara, ¿verdad? Esa no es razón legítima. Te puedes mover, no te estoy diciendo que y quizás hubiera dicho esto de antemano, usted no es prisionero en ninguna iglesia local. Usted no es prisionero en ninguna. Yo no soy dueño de ustedes. Ustedes no son mis prisioneros, ustedes están con toda la libertad del día de mañana, ni siquiera tienen que llamarme y despedirse. Si usted quiere el día de mañana o volver a esta iglesia y ir a otra iglesia, usted está en toda su libertad en hacerlo, porque Dios nos hizo libres y Dios nos da esa libertad a nosotros escogerla.
¿Cuánto dicen al Señor? ¿Verdad? Aquí no somos tiranos, aquí no somos déspotas. Usted está aquí por propia voluntad y obviamente movido por el Espíritu Santo. Nosotros no somos dueños, usted se puede ir, pero yo le estoy diciendo, no es una razón legítima de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios dictamina que es justo. Entonces eso es bien importante entender. Amén. Otra razón por la cual no hay desacuerdos y ofensas entre los hermanos o con el liderazgo, la palabra de Dios es tan constante y estés vez tras vez soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, tolerados los unos a los otros. ¿Por qué es que la palabra de Dios siempre dice eso? Porque en los tiempos apostólicos todo el mundo se agarraba de la mano y siempre estaba feliz. No, léase la carta de Gálatas. Usted va a ver que hubo un tiempo donde Pablo estaba tan disgustado con Pedro que lo resistió ver a cara. Es como le pasa a los hermanos que llegan a venir a la iglesia y me los topo en el mall, ¿verdad? Después se esconden, ¿verdad? ¿Ah? Así estaba Pablo y Pedro. Entonces, pero esto no es motivo para decir, ya yo no soy parte de esa iglesia porque es que ahí la gente no es santa, es un montón de cosas. Usted es el número uno hipócrita. ¿Cuántas veces Dios no te ha perdonado? ¿Cuántas veces no ha Dios dado de su misericordia? Como dice la hermana Morena, si fuera de merecimiento hace tiempo nos hubiera caído el fuego de Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Estamos de pie, estamos aquí, tenemos vida, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos libertad, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos todo lo que tenemos gracias a la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen el Señor? Qué lindo, qué hermoso. Y bueno, Jesús nos lo dice, así como habéis recibido gratuitamente, dad gratuitamente, dad amor, dad perdón, ¿verdad? Cuando dicen el Señor. Entonces, estas cosas se tienen que tratar. No estoy diciendo que tenemos que, como cuando me ponen a mí a limpiar la casa, ¿verdad? Poner las cosas debajo del couch. Me ponen a escobiar y eso lo pongo ahí abajo. Ya se dio cuenta. Es así, el día que nos movamos van a ver. Hoy mi esposa llega a la casa y lo primero que voy a hacer es levantar el couch. No estoy diciendo ignoremos los problemas, no estoy diciendo evadamos los problemas, no estoy diciendo no los tratemos, hay que tratarlos porque la ruptura se puede ser peor, ¿verdad? Una pequeña fricción, un pequeño disgusto, un pequeño pleito, un pequeño argumento, si no se trata, si no se dialoga, si no se busca una resolución, puede volverse algo serio. Pero estoy diciendo que esta no es una causa para moverse en la iglesia, no es una causa. Porque entonces siempre te vas a estar moviendo en la iglesia. Porque vas a, la iglesia es como el matrimonio, los primeros 3 meses de la luna de miel, ¿verdad? Oh, qué lindo, aquí se canta mejor. No, es sencillamente que es algo diferente. Y ya te vas acostumbrado al pasto tuyo, ¿verdad? Y aquí el pasto lo sazonaron un poquito diferente. Pero después algo va a pasar. Entonces, esta no es una razón legítima. Esto es bien importante. Hay un montón, aquí tengo un montón, pero tengo que avanzar. Hay un montón de fines de causa. Entonces, digamos, el tamaño y la popularidad de la iglesia, ya se lo dije, la conveniencia estructurales, el tamaño y la popularidad de la iglesia, qué tan grande es, tiene más hermanos, menos hermanos. Déjenme decir una cosa, hermanos, y no lo digo yo, sino que lo dicen algunos de los mejores teólogos que hoy presentemente existen. Uno de los mejores teólogos han dicho todo esto, y muchos de ellos son pastores de iglesias, de lo que podríamos considerar megas iglesias, más de 1000 personas, y muchos de ellos dicen lo mismo que yo les digo, es gracias a la iglesia pequeña que el cristianismo sobrevive y sigue adelante. Las megas iglesias no son la norma, son la excepción a la norma. ¿Me doy a entender? Es decir, que estadísticamente, se me olvida, no puedo inventarla, pero me acuerdo que estaba como en los 90, es decir, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, más del 90% tienen menos de 100 miembros. La gran mayoría. Solo es como un 3 o 5% que tienen más de 100 miembros. Y no solo hoy en Estados Unidos, sino que a lo largo de la historia, desde que Jesús se establece en la iglesia hasta hoy, son las pequeñas comunidades cristianas que siguen esparciendo y difundiendo el evangelio a sus comunidades. Entonces no menosprecie las pequeñas
comunidades cristianas. Solo porque es pequeña no significa que sea significante. ¿Me están entendiendo? Entonces esa es otra razón. En fin, lo que les estoy diciendo, nótese esto, para los que somos espirituales, y lo digo confiado en Cristo. En fin, lo que les estoy diciendo es que una causa carnal no es justa causa para moverse en la iglesia. Porque todas estas son causas de la carne. Todas estas son cosas que la carne busca. El tipo de música, si hay parqueos, si es grande. Todas estas cosas son cosas que son convenientes para la carne, no para el alma, no para la mente, no para el espíritu. Y entonces, en fin, la carnalidad no es una justa razón para salir de una iglesia. Segundo punto que quiero traer, estas son causas que no son justas de acuerdo a Dios y de acuerdo al criterio de la Biblia para movernos. Número 2, cuando digo que les voy a traer una palabra que dice cuáles son las causas justas para salirse de una iglesia, yo no estoy diciendo que de aquí en adelante usted tiene que entonces estar como así, como el tipo con las antenas y siempre buscando a ver, ya lo hiciste, me voy. Sino que es en sí, porque la Biblia claramente nos advierte contra personas divisivas. La Biblia nos advierte, no solo una vez, si no me equivoco, como unas 3 ocasiones, más que todo es Pablo el que nos advierte, ni siquiera en asociarnos con personas divisivas, personas que causan división. Y las hay. Las hay allá afuera y también las hay aquí adentro. Son personas que les gusta tirar, ¿verdad?, la cizaña, ¿verdad? Y después se van, ¿verdad?, y se limpian las manos. O a veces lo visten detrás de una máscara de nobleza, de virtud, de justicia, de un concepto más alto de ellos mismos que los demás. Y la Biblia nos advierte de evitar gente divisiva. Se lo leo, no lo tienen que abrir, pero lo pueden apuntar para que ustedes lo lean si están apuntando. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Una vez más, para los que están apuntando los textos bíblicos. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. ¿Que os qué? ¿Qué hacemos con la gente que causa división? ¿Le damos oído? ¿Lo invitamos a casa para que se y bueno, dialoguemos a ver qué nos dice? ¿No? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué nos tenemos que apartar? Porque nosotros también estamos inclinados hacia el mal. Dile que no se crea Eva. ¿Qué hizo Eva? Sí, fue engañada, pero ¿qué hizo Eva? Se acercó al árbol, entabló una conversación con la serpiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer Eva? Como José, huir, ¿verdad? Si tú le prestas oído a gente que causa división, terminarás tú como ellos. ¿Right? Entonces, hay que evitar esto. Dice el siguiente versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor, aunque ellos dirán que lo están haciendo porque aman la iglesia y quieren la santidad y quieren el avance y están inconformes y quieren crecimiento, pero no sirven al Señor, sino a sus propios vientres, a sus propios deseos, y con suaves palabras y lisonjas. Mire, hermanos, en esa iglesia a usted no lo aprecian. Mire, hermano, en esa iglesia el pastor como que, mire, no le ha dado la confianza que usted merece. Mire, hermano, es que en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo y usted es una persona que ama la llenura del Espíritu. Usted necesita venir porque aquí sí. Las palabras muy suaves y lisonjas te alaban. Engañan los corazones de quién? De los ingenuos, para no decir otra palabra. ¿Qué es un ingenuo? Tonto. Alguien que fácilmente se las cree. ¿Verdad? Mira lo que dice también en Tito.
capítulo 3, versículo 10. No tienen que buscar, pero si se están apuntando, Tito, es el mismo apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 10, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Las personas que causan división están delante de Dios, son un desecho. Están peleando contra su propia iglesia. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo en todo, pero lo que estoy diciendo es que la palabra nos da parámetros para cómo dialogar las cosas, para cómo llegar a una resolución. Y el chisme, y el pleito, y la difamación, y la lisonja no viene del Espíritu. Así no se tratan las cosas en una iglesia. Si alguien está haciendo esto en esta iglesia, en este presente momento, eso no nace del Espíritu, eso nace de la carne. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, esta prédica no es para carnales que quieren justificar lo que están haciendo. No es para decir, mira, el mismo pastor lo dijo, ¿verdad? Es sencillamente para aclarar las cosas. Es para personas que genuinamente han creído en la persona de Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos aquí han creído en Jesús? ¿Cuántos aquí han creído en la persona de Jesús? Creemos en Jesús. Creemos que Él es el Cristo, Él es el Mesías, Hamashiach, que es el Mesías que los profetas anunciaron. Y que por medio de Él, de acuerdo al profeta Isaías capítulo 53, por medio de Él y su sacrificio en cruz, nosotros tenemos perdón de pecado. ¿Cuánto dicen al Señor? Y que no solo por medio de su sacrificio tenemos perdón de pecado, sino que por medio de su resurrección también nosotros tenemos la firme promesa que también seremos resucitados. ¿Cuánto dicen al Señor? Estaba leyendo hoy un escrito acerca de la resurrección. Un día, ojalá pueda traerles este mensaje. La resurrección cristiana es bien particular, es bien diferente a las demás resurrecciones, porque el concepto, la doctrina de la resurrección afirma la resurrección del cuerpo. Es decir, no sencillamente nos vamos a levantar como en una neblina y vamos a ser como unos fantasmas que andan ahí y el que te trae tu cuerpo va a ser resucitado. Es una resurrección corporal y vamos a tener cuerpos glorificados. Y bueno, no entremos ahí para no virarnos, pero bueno, creemos en esto, tenemos una santa fe en Dios, en su Hijo, en el Espíritu Santo, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra como regla infalible. Y también tenemos un deseo que por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, crecer en fe y crecer en santidad. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Eso es lo que desean? ¿Crecer en fe y crecer en santidad? ¿Eso es lo que desean? ¿O lo que sea sencillamente venir domingo tras domingo a escuchar a ver cuál nueva música, verdad? No. Es algo espiritual. Entonces esto es para ellos. Esto es bien. Y es bien importante usted, ¿dónde se congrega? Es bien importante usted, hermanos, después de la calidad de tu vida devocional en privado, ¿qué es la vida devocional en privado? Es decir, mi tiempo a solas con Dios. Después de la calidad de tu vida devocional en privado, acuérdate, antes de orar en público, Jesús primero, ¿qué nos dice? Hay que orar en privado. Antes de ayunar en público, ¿qué es lo que primero que Jesús nos dice? Ayunar en privado. Antes de hacer ofrendas para que todo el mundo, primero en privado. Es decir, que el primer factor que determina mi crecimiento espiritual, mi avance en las cosas del Señor, mi formación de acuerdo al carácter de Cristo, lo primero es la calidad de mi vida devocional en privado. ¿Cuánto estoy pasando con el Señor, dialogando con Él por medio de la oración, estudiando de Él, estudiando su mente, tratando de naufragar los pensamientos inexplorables del Señor por medio de su palabra? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a estas cosas? Determinará en gran parte mi desarrollo como cristiano. Pero después de esto, después de este primer factor, que es el más importante y el más esencial e indispensable, después de este, el segundo factor que determinará tu calidad como cristiano es tu vida congregacional. Tu vida congregacional. Y por eso es que para aquellos que dicen, no, mi vida privada con Dios, mi devoción con Dios, mi vida devocional privada con Dios es tan rica que no necesito congregarme, vas a ver que esas son las personas más inmaduras, más rebeldes, más chismosas, más sarnosas, más amargadas,
Porque tienen un tal altísimo concepto de ellos mismos que ninguna iglesia es digna de su presencia. No, es que aquellos son no, aquellos tienen mala doctrina. No, aquellos, la mujer es la pastora. No, aquellos... Y mi mujer razona. Entonces, no, ya está revelando una terrible falla en tu persona. Dios nos demanda a congregarnos porque es a través del trato, a través de la fricción que nuestras relaciones producen que Dios se está formando. Un hombre por sí solo no se puede formar. Se forma en una sociedad. ¿Me están entendiendo? Entonces, después de tu vida devocional, tu vida congregacional, el público es el factor más influyente en tu crecimiento como discípulo de Cristo. Por eso es importante coger bien y saber bien por qué estamos viviendo la iglesia que estamos viviendo. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 4, no lo tienen que buscar, pero estoy leyendo la carta de Efesios 4, versículos 11, 14 y 15, dice: y Él mismo, Dios, por medio de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el trabajo de liderazgo de una iglesia? Perfeccionar, no entretener a los santos, ¿verdad? No dice entretener, ¿verdad? No es entretener, no es a ver qué nuevo me trae, ¿verdad? No, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que eventualmente ustedes mismos puedan producir, contribuir, trabajar, servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículos 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, es decir, somos fácilmente engañados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia universal? ¿Quién es la cabeza de la iglesia local? Cristo. Nosotros somos un brote de ese gran árbol. ¿Lo dicen el Señor? Somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo universal del Señor, que el Señor cuando venga los va a recoger, los va a reunir. Estamos ahorita dispersos, uno por allá, otro por allá, pero es importante que entendamos que Cristo es nuestra cabeza. Entonces, Él es el que manda, Él es el que manda la orden. ¿Cuánto dicen el Señor? Si Él no le dice al brazo derecho, muévete, el brazo derecho tiene que ¿qué? Quedarse quieto. Si él dice, levanta la mano, ¿qué tiene que hacer? Él es el que manda, no es el pastor, no los diáconos, no los ancianos, sino que es ¿quién? Cristo. Entonces, si un día Cristo y el pastor están de desacuerdo, ¿a quién vamos a seguir? A Cristo. Ok, bien importante. ¿Verdad? Entonces es bien importante, y por eso les dije que yo no soy dueño de ustedes no son mi propiedad, ustedes están aquí, ustedes son prisioneros de Cristo. Hay una demanda a congregarnos en una iglesia local. Dile que tal, es una demanda. Yo sabía que el tiempo no me iba a bastar, pero quizás lo terminaré la mitad y el próximo domingo continuamos. Hay una demanda, el congregarnos es una demanda. Dile que no es por sentimiento. Nos levantamos a las 9 de la mañana el domingo, todavía estamos en cama, ¿verdad? Me levanto, me esfuerzo, me baño. ¿Verdad? No es una demanda. Imagínense que hagamos eso el resto de nuestras vidas con el trabajo. No vamos a ningún lado, ¿verdad? No vamos a ningún lado, no vamos a prosperar, no vamos a poder reunir dinero, no vamos a poder invertir, no vamos a poder comprar la casa que un día queramos, no vamos a poder hacer nada. Entonces, bien importante, hay una demanda a congregarnos en una iglesia local. Es una demanda, demanda. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. No tienen que abrir, pero lo pueden apuntar. Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Diga conmigo, sin fluctuar. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos lo tienen como ya lo hicieron hábito. No, sino exhortándonos. ¿Qué hay que hacer con esos que han formado ese hábito? ¿Qué hay que hacerles? Exhortarles.
Exhortarles en el amor de Cristo, pero exhortarles y recordarles, hey, esto no es una opción, Dios no te dice, congrégate si quieres, el Señor te demanda, congrégate, porque es por medio de la iglesia que tú creces, que tú eres perfeccionado. Estas palabras, la palabra, los mensajes, la meditación, la relación con los hermanos, todas las cosas que se hacen y están por hacerse, todas estas cosas nos ayudan y nos perfeccionan. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día está hablando ahí? La venida del Señor. ¿Y cuántos creen que estamos más cerca que cuando se escribieron esas palabras? Estamos 2000 años más cerca. Entonces, congrégate. Porque me imagino que eso lo hice, estoy especulando quizás, me imagino que eso lo hice porque no queremos ser como aquellas 5 vírgenes que estaban cabeceando y no tenían aceite. Queremos ser como aquellas vírgenes que si cabeceamos por lo menos tenemos aceite en la lámpara. ¿Cuánto dicen el Señor? Estamos metidos en el servicio, en el ministerio, estamos funcionando, el Espíritu está trabajando en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, bien importante, una demanda, no es quiero o no quiero, ¿verdad? O como aquel, ¿verdad? Por 3 meses viene, por 3 meses no viene, por 2 meses viene, por 2 meses no vienen, tampoco es eso. Entonces, un compromiso con Dios y con su palabra. Segundo, hay una demanda, y traigo esto no porque yo ya les digo, yo no soy su cabeza, yo no soy la cabeza de ustedes, Cristo es vuestra cabeza, Cristo es nuestra cabeza. Pero quiero darles la palabra porque esto es importante. Así como hay una demanda a reunirnos y a congregarnos en una iglesia, hay una demanda a sujetarnos al pastor de la iglesia. Hay una demanda. Hay una demanda, es clarísimo, y por eso es bien importante que antes de tú comprometerte con una iglesia y con ese pastor, que chequees al pastor. A mí, si vas a buscar un trabajo y no te gusta cómo el patrón está tratando a sus trabajadores, no te metas. Y si te metes, no te quejes. Nadie te tiene ahí a la oreja. Es muy importante que tú revises, que tú cheques, porque la demanda es clara. Y vuelvo al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, para aquellos que están apuntándolo, no lo tienen que abrir, pero les estoy leyendo en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Verdad? Dije, no, el pastor inventó algo ahí. Eso está en la Biblia. Y nótese que no dice vuestro pastor, con mayúscula, porque en ese caso sería Cristo. Sino pastores, plural, y con minúscula, que significa hombres, personas de hueso y carne, común y corriente como ustedes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan cuando el pueblo se sujete y obedece, el pastor vela sobre sus ovejas ¿con qué? Con alegría. Con alegría. El pastor no viene todos los días y Dios mío, no va a topar con esa gente. Ya llévate los días, por favor. Sino que más viene, vente a la casa, vamos a comer, vamos a la alegría. Dice, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando un pastor comienza a quejarse de ustedes, ¿verdad? No es provechoso ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie. Perdemos todos. Entonces, hay una demanda igual como para congregarnos y no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, hay una demanda también a sujetarnos al pastor. Entonces, la demanda es doble. Busca una iglesia y comprométete en asistirla. No, una semana sí, una semana no. Sujétate a la asistencia, ve. Y si puedes ir a todos, ve. Y número 2, sujétate al pastor. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en mente, ¿verdad? Antes de tomar. Es como cuando alguien se quiere casar, hay que de una vez darles, ¿verdad? Mira, estos matrimonios hasta la muerte, ¿verdad? Tu comportamiento determina cómo el pastor entrega el reporte al final. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, bien importante. Esto es bien importante. Y por encima de estas demandas, solo dentro de la iglesia podemos cumplir el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús solo nos dio un nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el nuevo mandamiento que nos dio?
así como yo. Porque el antiguo mandamiento es: amen a su vecino, a su prójimo, como ustedes se aman a sí mismo. Pero Jesús lo llevó a un nivel superior. Jesús dijo: este mandamiento, estoy leyendo en Juan 13, versículos 34 y 35, para los que le están apuntando. Juan 13, 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cuántas veces perdonó Jesús a Pedro? Cuando Pedro lo negó y lo maldijo, Jesús lo rechazó, ya lo dejó de ser su amigo. No. Cuando Tomás dudó de él y dijo: no creo en su resurrección, Jesús dijo: bueno, ya no me parezco a él. No, ¿verdad que no? Y así como Él nos ama, Él quiere que usted me ame a mí, yo a usted, y cada uno el uno al otro. Y solo dentro de un contexto de una comunidad cristiana podemos cumplir este nuevo mandamiento. A solas no lo podemos hacer. ¿Están entendiendo? Ok, ese es el preámbulo. Les voy a dar solo una razón y terminamos ahí, porque solo vale la razón. Solo les diré la primera razón, bien importante. La primera razón por la cual, y terminamos ahí, ¿cuántos han recibido palabra de Dios? ¿Ya cuántos, si termino aquí, ya han recibido palabra de Dios? ¿Sí? ¿Bien? Solo les doy una primera razón, porque si no se extiende mucho el servicio y no quiero atraparlos mucho tiempo. La primera razón por la cual no deberíamos asistir a tal iglesia, o legítimamente después de varios tiempos de reflexión y oración podemos quizás, y digo quizás porque aún ahí tenemos que reflexionar mucho para salir de una iglesia, es si el líder de la iglesia no tiene el llamado de pastor. Si el líder de la iglesia no tiene el llamado al pastor, no hay ninguna razón por la cual seguir allí. Bien importante. Y les digo esto, hermanos, con mucho miedo, porque es casi como yo poniendo la soga sobre mi propio cuello. Porque uno nunca puede llegar a un punto donde decirse: yo estoy calificado, jamás. Pero digo esto y traigo a su atención cuando Jesús nos dio un principio y Él dijo: bástele al discípulo hacer como su maestro. Y ese principio es un principio universal. Isaac Newton, básicamente el padre del cálculo y de la física clásica, en el siglo XVII, él dice: si yo he podido ver más allá del horizonte que mis contemporáneos, es porque estoy de pie sobre los hombros de gigantes. Él dice eso. Es decir, si yo pude alcanzar más conocimiento, si yo pude avanzar más en mi disciplina, es porque yo estaba soportado por gente grande que ha venido antes de mí. ¿Me van a entender? Y esto es importante, que usted lo relacione con el pastor. Si usted ve, si el pastor no llena por lo menos los requisitos bíblicos de lo que la palabra demanda de un pastor, su soporte, su plataforma no le va a dar mucho espacio para que usted pueda crecer, para que usted pueda desarrollarse como cristiano. Pablo, ¿quién le fue el maestro de Pablo? Gamaliel. Hasta el día de hoy los rabinos los estudian. Estaba diciendo yo a José. Algunos dicen: no, pero es que Pedro era sin letras y todos ellos. ¿Y quién fue el maestro de ellos? Yo prefiero ser sin letras y que sea él que me enseñe, que ser letrado y... El maestro determinará en gran medida la calidad de tu desarrollo como cristiano. Y por eso es que cuando comenzó la iglesia apostólica a crecer y estaban comenzando a hacer diversos ministerios, los apóstoles dijeron: no es bueno que estemos nosotros sirviendo en la mesa y descuidemos la oración y el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque ese es el sustrato, esa es la plataforma sobre la cual toda esta estructura llamada iglesia, sus vidas, está sobre ella. Y obviamente debajo de ello está Cristo, ¿verdad? Y es el fundamento, la piedra angular. Entonces, si el líder de la iglesia no tiene el llamado a pastor, huya de esa iglesia. Pero la pregunta entonces legítima sería: ¿pero cómo puedo yo asegurarme quién tiene y quién no tiene este llamado? Esto es difícil, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo asegurarme quién es llamado a ser pastor y quién no es llamado a ser pastor? Y lo último que queremos hacer es juzgar mal, ¿verdad? De acuerdo a las apariencias.
porque podemos caer en peor pecado. Peor pecado es juzgar a alguien indebidamente que está en una iglesia sin pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y les voy a dar cierto parámetro. Número 1, el verdadero pastor llena los requisitos bíblicos de un pastor. ¿Dicen amén? Eso es lo primero, a mí eso es lo esencial, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si usted quiere ser presidente de Estados Unidos, ¿qué tiene que ser? Ciudadano. Y número 2, solo son 2 requisitos que tiene que tener para ser presidente. Y tener que mayor de 35 años. Mayor de 35 o de 31 de esos dos. Yo no sé si es 30 o 35, pero esos son los 2 requisitos. Entonces, si usted tiene 28 y usted quizás es más inteligente y más elocuente y más sabio que el presidente ahorita, aunque usted sea más, como usted tiene 28, ¿qué pasa? No califica. Y si usted es un inmigrante y no es ciudadano, y quizás puede ser mejor que Abraham Lincoln, mejor que George Washington, mejor que los mejores presidentes de Estados Unidos, pero si usted no es ciudadano, ¿verdad que sí? ¿Me están entendiendo? Entonces comencemos con los básicos. Si usted anhela el obispado, bueno, anhela la cosa honrosa, pero entonces vea los requisitos. Y nótese que hoy en día cualquiera puede ser pastor. ¿A ver? Hoy en día cualquiera puede ser pastor. Hoy en día, ya porque recita Juan 3:16, ya. Porque habla fuerte, porque predica efusivamente, no tenemos ningún criterio fuerte, de alto rigor, y por eso es que la calidad doctrinal de la iglesia pentecostal ha bajado. Porque la calidad del maestro determina la calidad de los estudiantes. Entonces, y tenemos que entender esto, tenemos que entender este concepto y honrarlo. ¿A dónde están estos requisitos? Están en la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Vuelvo a repetirles para aquellos que están apuntando. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y esto lo habla el apóstol Pablo. Las cartas 1, 2 Timoteo y Tito se les llaman las cartas pastorales porque fueron dadas a pastores específicos. Y entonces habla mucho acerca de los requisitos del orden eclesiástico, de cómo manejar una iglesia, y los requisitos de los que lideran una iglesia. Aquí habla en cuanto al pastor. La palabra que se usa es obispo, pero es lo mismo, es aquel que está dirigiendo la iglesia. 1 Timoteo 3:7 dice, 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿cuánto dicen amén a eso? Es como que dijera el Señor, si alguno anhela ser médico, ¿no te dicen amén, Señor? Es decir, que es una profesión ¿qué? Honrosa. Pero cuando cualquiera puede hacerlo, ¿qué pasa con esa profesión? ¿Qué pasa con su valor? Si cualquier brujo puede decir, si yo soy médico, ¿qué pasa con la profesión de medicina? Se cae. Si cualquier persona con remedios caseros ya puede decir, mira, yo tengo doctorado en medicina, ¿qué pasa con la profesión de medicina? Se devalúa su valor. Y eso es lo que ha pasado con el pastorado. Se ha devaluado. Y porque se ha devaluado la doctrina. Porque se ha devaluado la doctrina, se ha devaluado la santidad de la iglesia, nuestra madurez en el Señor. Porque todo es un puro sentimentalismo. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que dice aquel? ¿Qué es lo que dije? ¿Verdad? Estamos en busca de nuevas revelaciones. Cuando la revelación ya está aquí. A ver qué nuevo Dios tiene para ti. Pero a ver, busca lo que Dios ya te ha dado. Ojalá que me hablen hoy, ojalá que me digan algo nuevo. No está cumpliendo con lo viejo. ¿Right? Y el fundamento es importante. Entonces, bueno, decir, el obispado, el pastorado es una buena profesión. Y muchos de nuestros niños, quizás en sus corazones, fueron llamados a ser pastores, han sido asignados para ser pastores, pero porque ellos ven esto y ven cómo ha sido denigrado y ven cómo es cualquier neófito. ¿Saben qué es un neófito, verdad? Un neófito es alguien que apenas está comenzando una profesión. Que eso es otro, vamos a ver más adelante, eso es otro requisito. Cualquier inmaduro puede hacerlo y dice, no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué es que nuestros niños anhelan ser doctores? Aparte de que es bien pagado. ¿Por qué? Porque
eso es honroso, porque hay dedicación, no cualquiera puede hacerlo. Y es cara y es costoso y requiere esfuerzo, requiere 8 años y después más de residencia y requiere todo esto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llegas a decir yo soy médico es porque le estás diciendo a la gente yo pagué el precio. No sé si me van a entender. Y eso hay que volverlo a traer. Dice, es buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer. Ya ahí descalificamos un buen grupo de gente. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya hay algunas cosas ahí que me está doliendo. Por eso te estoy diciendo, me estoy poniendo la soga, que ojalá el próximo domingo la mitad solo vino yo, ¿no? Pastor nunca me ha hospedado. Eso es un peligro más para mí que ustedes. No ha dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no hablo. Ahí ya otra vez eliminamos un buen grupo. No avaro, perdón. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ay, 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 Dios, ayúdame con mi hija y mis hijos. No un neófito, es decir, no un inmaduro que recién se convirtió y porque ya tiene 6 meses, ya quiere ser pastor. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación, que eso le ha pasado mucho, que se creen algo que no lo son. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Son tan importantes esos requisitos que los volvemos a ver en otra carta escrita por el apóstol Pablo. Se los leo rápido. Tito 1, 6 al 9. Tito capítulo 1, versículos 6 al 9. Y hermanos, deben decirle algo. Cuando yo leo estas cosas, duelen. Amén. Amén. A ustedes no les duele porque ustedes no son el pastor. Pero a mí me duele. Y hay unas cosas ahí que yo puedo decir, estoy fallando. Hay unas cosas ahí que yo puedo decir, Josué, esta virtud no se está mostrando suficiente en tu vida. Pero hoy, ¿qué es lo que queremos de nuestros pastores? Que lo cambien, que cuando pongamos en la cartulina su rostro, todo el mundo quiera verlo, ¿verdad? Que se vista moderno, que cante, hasta que cante, ¿verdad? Que sea carismático. Ay, que predique efusivamente. Ahí no dice nada de predicar, ahí dice de enseñar. Que predicar y enseñar, motivar y enseñar son dos cosas sumamente diferentes. Enseñar es algo didáctico, es algo que se le enseña, ¿verdad? Lo repite de nuevo. Tengo que avanzar, ya estoy terminando. Solo ese punto, acuérdense, es solo un punto. Un líder de la iglesia debe ser alguien. Estoy leyendo la traducción de una nueva traducción. Ustedes lo pueden leer en su traducción, pero estoy leyendo esta nueva traducción para que lo puedan entender un poco más. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben de creer en Jesucristo. ¡Wow! Portarse bien y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben de ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todos. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. ¿Cuántos dicen amén?
fuerte, ¿sí o no? Yo creo que ahí descalificamos a un buen grupo de personas y como le digo, hasta uno tiene que temer porque de repente hasta uno mismo sí es descalificado. Pero esto es importante que entendamos. Una iglesia es regida por patrones y reglas que Dios mismo ha establecido. Y cuando le decimos al Señor, Señor, no nos gustan tus conceptos, no nos gustan tus reglas, vamos a seguir nuestras propias reglas, ¿qué es lo que termina pasando? Terminamos escogiendo a un Saúl como el rey. Cuando lo que Dios quiere es un David. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, esta es la primera razón legítima. Si en tu iglesia, incluyendo esta, tú ves que de acuerdo a esto, sencillamente no se cumplen. Y cuando digo que no se cumplen, no estoy diciendo, quiero dejarles saber, usó la palabra irreprensible, ¿sí o no? Obviamente, estamos hablando un poquito con exageración, porque irreprensible es solo Jesús. Pero lo que está tratando de decir Pablo es de que el obispo, hay mayor rigor y demanda en un obispo. ¿Me están entendiendo? Y vamos a ver el próximo domingo por qué. Porque si el pastor no se demanda de sí mismo un alto grado de santidad, de buen comportamiento, de honestidad y todas estas cosas, no lo va a demandar de su iglesia. Y entonces su iglesia crece deformada y desfigurada. Entonces es bien importante que entendamos, esta es la primera razón. Entonces eso es lo primero. Entonces antes de unirte a una iglesia, si nos estás visitando, antes de unirte a una iglesia, o quizás todavía no has determinado que esta es tu iglesia y estás pensándolo, tienes que ver a la persona que Dios ha puesto allí. Y digo eso que Dios ha puesto allí, pero puede ser que alguien más lo puso allí. Pero la persona que está liderando esta iglesia, y decir, esta es una persona digna de seguir, es una persona digna de que yo me someta a él, y si no es, no te metas, porque ¿para qué? Al final le vas a causar problemas a él y él te va a causar problemas a ti. Mejor desde entrada o un sí o un no. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ojalá que hayan aprendido algo. ¿Cuántos recibieron algo de parte de Dios? Pongámonos de pie y vamos a hacer una oración para ser despedidos. Seguimos el próximo domingo. Seguimos el próximo domingo y vamos, no, tengo tarea. No sé si alguien quiere quedarse a dormir en mi casa hoy en la noche. Ya, ahora sí van a abusar. Qué linda es su palabra que a todos nos da por igual. ¿Cuánto dicen el Señor? Aquí nadie es libre de un buen fajazo. Allá en el mundo los líderes entre más poderosos, menos fajazos. Pero aquí no, entre más para arriba, más fajazos. Más rigor, más demanda. Al que mucho se le da. Hace poco leí eso en Lucas, dice que el que ha pecado por ignorancia, pocos azotes recibe, pero el que sabiendo peca, muchos azotes va a recibir. Entonces, no me envidien. Oren, ténganme lástima, no tampoco. Oren por los pastores. Oren por ellos. Oren por ellos. Que ellos mismos sepan si esto es lo que Dios los ha llamado. Que ellos mismos sepan. Que ellos no haya necesidad de pleitos y divisiones, sino que ellos mismos. Y oren por eso. Oren por eso. Y oren por mi persona. Oramos. Padre Celestial, gracias, oh Dios, te doy por este hermoso domingo. Comenzamos la semana en el templo, en la iglesia. Comenzamos esta semana, primer día de la semana, oh Señor, aquí adorándote, cantándote, oh Señor, antes de ir al trabajo, antes de ir al mall, antes de ver una película, antes de comer con la familia, antes de cualquier otra cosa, Dios, estamos aquí, oh Señor, como una familia en Cristo, unida por su amor y por su Espíritu, recibiéndote a ti, honrándote, oh Señor, con nuestra presencia, con nuestras ofrendas, con nuestros cánticos, con nuestra alabanza, con nuestras vidas, oh Señor. Y sabemos que nos falta mucho para llegar a un punto donde nos falta mucho, oh Señor, para ser perfeccionados, pero sabemos, como dice el apóstol Pablo, fiel es aquel que nos llamó y aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día. Entonces, Dios, yo te doy gracias por nuestros días, te doy gracias como pastor, Señor, te doy gracias por este inmenso privilegio, Señor. Este inmenso honor, Señor. No puedo presagiar, no puedo ver hacia el futuro, no puedo decir con seguridad qué va a ser de mí en 10, 15 años,
Pero, Señor, te digo, Señor, de todo corazón, es un gran honor. Pero te pido, Señor, que me ayudes especialmente a haber traído estas palabras a memoria, a los oídos de los que estamos aquí. Ayúdame, oh Señor, a hacer una mejor representación de eso. No solo por mi vida, sino por los pastores de las iglesias locales aquí en Spring Valley, en el condado de Rockland, oh Señor, especialmente como pueblo hispano. Estoy convencido, oh Señor, de que tú nos has traído como pueblo hispano aquí, oh Señor, porque seamos una bendición a esta nación. Esta nación, oh Señor, por las últimas 4 a 5 décadas ha ido en decadencia, ha ido en deterioro, en decadencia, el Señor ha ido para abajo. Tú lo ves, oh Señor, el escenario político, el escenario moral. Pero, oh Dios, yo creo que al estar nosotros aquí, venimos y sanificamos esto, traemos la sal, oh Señor. Pero ayúdanos, oh Dios, a poner las cosas en orden, a no jugar a la iglesita, a no tener estas cosas, oh Señor, por descrédito, por abajo, sino, oh Señor, levantar de nuevo el estándar que tú mismo has puesto, levantarlo en alto, que tu palabra lo pone. Bendecimos a cada pastor de estos lugares, de estas áreas. Bendecimos a cada pastor, oh Señor, se me viene a la mente, oh Señor, José, oh Señor, a Tony, oh Padre, a Joel, oh Padre Celestial, Neni, que estuvo aquí por mucho tiempo, oh Señor. Hay muchos pastores, oh Señor, yo oro por cada uno de ellos. Y te pido, oh Señor, que la palabra de tu Espíritu, así como quema en mí, que queme en ellos y aún más, Padre Celestial. Y te pido por el pueblo tuyo, para que tu pueblo no sea ultrajado, no sea pisoteado, para que tu pueblo, Señor, no sea aventajado, sino que tu pueblo crezca, prospere, madure, oh Señor. Y te doy gracias una vez más por esta iglesia. Yo la bendigo en tu nombre, a ti sea la gloria. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos aquí entre semana. Saludos a nosotros. Gracias a cada uno.